Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 111 Loen, tengo un mal presentimiento. Boom. Par de iguales. No, hiciste trampa, ¿y por qué sigues mirándome la cara? ¿Estás leyendo mis expresiones? Y ustedes dos, los niños de allá, no miren mientras jugamos a las cartas. En la bodega, Lorne abrió los ojos de golpe en la hamaca. Un sueño, murmuró, frotándose los ojos mientras miraba alrededor. Luz de luna, una hamaca, una mesa y sillas hechas con barriles de madera y un tenue olor a pescado. A un lado, Lachi dormía hecha un ovillo. Cierto, sigo en el mar. Lorne negó con la cabeza, terminando de despejarse. Recordó que aún estaba a bordo del sueño dorado. Qué raro soñé que jugaba a las cartas y con un grupo de gente extraña. No recordaba tener afición por el juego, no lograba entenderlo. Lo que más le inquietaba era lo real que había parecido aquel sueño. En él, estaba sentado alrededor de una mesa con varias personas, compitiendo con gran intensidad. Aunque sus rostros eran borrosos, podía distinguir sus rasgos. Un estratega, un narcisista y una anciana. Junto a la mujer, un niño y una niña lo observaban fijamente, haciéndolo sentir un frío inexplicable. ¡Qué sueño tan confuso! Con el conocimiento místico que había adquirido recientemente, Lorne sabía que los sueños, para los trascendentes, podían contener revelaciones. Pero por más que pensó, no halló un significado especial. ¿Será simplemente por pasar tanto tiempo entre piratas? Al fin y al cabo, a los piratas les encanta apostar. ¿Conocí a Danitz por una partida de cartas? ¿Será por eso? Solo un sueño. Cerró los ojos intentando volver a dormir, pero se descubrió completamente despierto. Maldita sea, tengo un mal presentimiento. Klund. Necesito que me ayudes a encontrar a alguien llamado Lorne de Sank. ¿Qué? ¿Lorne de Sank? De no ser por su habilidad de payaso, Klein habría soltado un grito. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Aunque su rostro permaneció sereno, Sio notó algo extraño en su expresión. No, nada. Klein se esforzó por mantener la calma. ¿Quién es para ti, y por qué lo buscas? Sio vaciló un instante. Es un amigo de mi amiga, o mejor dicho, el amigo por correspondencia de mi amiga. ¿Amigo por correspondencia? Klein se quedó perplejo. ¿Tanto esfuerzo solo por un pen pal? Primero, cuéntame la información que tengas sobre Lorne de Sank. Información específica, Sio apoyó la barbilla en una mano, pensativa. En realidad, no sabía demasiado, mejor dicho, Force no sabía demasiado. Force y su amigo epistolar Lorne de Sank siempre se habían comunicado por carta, hablando casi siempre de literatura y rara vez de sus vidas personales. Según Force, por las descripciones de sus cartas, había llegado a imaginarlo como un joven enérgico, alegre y lleno de entusiasmo por la vida. Cuando Sio oyó eso por primera vez, apenas logró mantener la compostura. ¿Alegre y entusiasta? Todo lo contrario a Force. No era de extrañar que Force no se atreviera a conocerlo en persona, temía romper la ilusión que él tenía de ella.
Teniendo en cuenta cuánto se alababa Force en sus propias cartas, Sio dudaba bastante de la veracidad de la información que él había recibido sobre Lorne. Tras reflexionar, solo pudo compartir lo que realmente sabía. Lorne Desang tiene unos 20 años. Su familia era adinerada, pero sufrió una gran desgracia recientemente, y además. ¿Tienes alguna fotografía o retrato?, preguntó Klein. Si tuviera uno, podría confirmar si se trataba del mismo Lorne Desang de Tingen. Nocio negó con la cabeza. Aunque habían intentado obtener algo de la casera de Lorne, la señora Greffen, ésta se negó rotundamente alegando confidencialidad. Aún así, lograron obtener una descripción física. Puedo describirte brevemente cómo es. Bien, adelante. Klein la escuchó con atención. Mide alrededor de 1,75 m, complexión media, cabello castaño claro. Klein asintió lentamente. La descripción coincidía casi por completo con el Lorne Desang que había conocido en Tingen. No cabía duda, era el mismo. Es el por qué tenía que volver a aparecer. Klein frunció los labios. La imagen de la puerta de Chanis resurgió en su mente, soledad-oscuridad. Sentía un nudo en el pecho al oír de nuevo aquel nombre. Aunque los sucesos en Tingen quizá no fueron del todo culpa de Lorne, sino obra de alguien que lo manipulaba. Eso no cambiaba el hecho de que él también había sido perjudicado. A fin de cuentas, había sido su presencia la que lo arrastró a aquel destino, obligándolo a vivir lejos de su hogar y a unirse a una organización secreta. Recordar aquellos días y pensar en Melissa le revolvía el ánimo. Durante mi estancia en Backlund, casi había olvidado su existencia, no pensé que reaparecería así. ¿Ocurre algo?, preguntó Sio al ver su silencio. Ah, nada. Solo recordaba algunas cosas. Klein forzó una sonrisa profesional. ¿Sabes cuánto tiempo lleva desaparecido? Varios meses. Sio trató de calcular desde que Force comenzó a quejarse de no recibir respuesta. Varios meses más o menos desde el incidente de Tingen. ¿Tienes alguna otra pista? Sio dudó. No te preocupes, mantendré la confidencialidad. Si hace falta, firmamos un contrato. Puedes confiar en el gremio. Tras un par de segundos, Sio respondió. Escuché que se marchó porque ofendió a cierta gente. Quiero que me ayudes a encontrarlo. Si no, mi amiga se preocupará hasta enfermar. ¿Se marchó? No habrá vuelto a Tingen, ¿verdad? Klein mantuvo un tono profesional. Señorita, la información que me da es escasa, y si realmente huyó de alguien y está escondiéndose, temo que no haya métodos eficaces para localizarlo. Sus palabras eran razonables, y Sio no tuvo más remedio que ceder. Al menos confirma si sigue en Backlund. Con saber que está a salvo, bastará. Puedo pagar por adelantado. Force le había confiado varias decenas de libras para este encargo. Ese Lorne Desang aún guarda muchos secretos, quizás sea una oportunidad para investigarlo con seguridad. Tras pensarlo bien, Klein aceptó la comisión y recibió 5 libras por adelantado. G. Al ver ese número tan familiar, no pudo evitar sonreír amargamente. Ese Lorne sigue siendo un misterio. Mejor evitar la adivinación directa, recordó sus experiencias previas al hacerlo. Tal vez pueda pedirle ayuda a la señorita Justicia. Después de todo, es una noble de Backlund. Capítulo 112. El curso está por terminar. Dentro del almacén, Luen escribía concentrado en un escritorio improvisado.
¿Qué estás haciendo? Capitana, preguntó Luen sorprendido al voltear y ver a Edwina detrás de él. ¿Cómo llegaste aquí? Es hora de clase, respondió ella mientras se acercaba a la ventana y corría las pesadas cortinas, dejando entrar la brillante luz del sol. Luen había mandado a poner esas cortinas porque la luz de la luna siempre le causaba una sensación inquietante. Había pedido expresamente a Danitz que consiguiera unas lo bastante gruesas para bloquearla. Ya es tan tarde, murmuró, un poco aturdido al sentir el calor del sol en su rostro. Desde que había digerido por completo la poción de autómata, su sentido del tiempo era exacto. Era la primera vez que lo perdía. Todo por ese extraño sueño de anoche. Incapaz de volver a dormir, Luen había intentado una adivinación, pero sin resultado. Así que decidió aprovechar la madrugada para avanzar con algunos trabajos pendientes. Tal vez por eso había olvidado la hora. Por cierto, estas son las notas del gran Rosell que estás escribiendo, preguntó Edwina, al ver de reojo los manuscritos sobre el escritorio. El estilo de Rosell era inconfundible para cualquiera versado en misticismo, y Edwina, como instructora experta, lo reconoció de inmediato. Maldición. Mi diario de Rosell. Las hojas sobre el escritorio eran copias que Luen había pasado toda la noche redactando. Tras el éxito de venta de los fragmentos anteriores, había decidido continuar, escribiendo más de una docena de páginas que podrían valer varias libras. Después de unos segundos de silencio, Luen asintió. Soy un admirador del gran Rosell. Me gusta coleccionar sus notas. ¿Coleccionarlas? Sí, algunas son copias que he transcrito, y otras son intentos propios. Trato de integrar su contenido para ver si logro descifrar algo, pero bajo la voz no he encontrado nada todavía. Edwina asintió. Ella también había estudiado las notas del gran Rosell sin obtener resultados, así que no creía que Luen pudiera hacerlo solo. No te desanimes. Es probable que solo él mismo pudiera entenderlas. ¿Y esto? Preguntó señalando un dibujo. ¿Son planos? Sí. ¿Puedo verlos? Por supuesto. Edwina tomó el papel y lo examinó con detenimiento. ¿Planos de un arma de fuego? Exactamente. Ya sabes, a los hombres nos gustan estas cosas. Un mecanismo de palanca, dijo Edwina tras un momento. Así es. Capitana, sabe bastante del tema. El conocimiento no tiene fin. Además, como aventurera, es razonable saber un poco sobre armas. Esbozó una leve sonrisa. Tiene razón, Luen no añadió más. Tu idea es novedosa, no hay armas así en el mercado actual, observó Edwina, pero algunos detalles parecen problemáticos. ¿En serio? Luen no discutió. Sus bocetos eran rudimentarios y carecía de experiencia en diseño de armas, así que los errores eran normales. ¿Podrías probar fabricarla?, sugirió ella. ¿Fabricarla? Sí. En la nave hay un taller de reparación de armas. Podrías construir un modelo físico y mejorar el diseño a partir de él, explicó Edwina. Luego añadió con voz suave. De hecho, tu curso de misticismo está por terminar. Y como la clase de hoy ya acabó, te daré el día libre. En el taller de armas del sueño dorado, Luen manipulaba un montón de piezas frente a él. Revólveres, escopetas, incluso mechas. Esto es un caos, refunfuñó, aunque satisfecho. Clic. El mecanismo funcionó. Luen sonrió al ver que el sistema podía abrirse y cerrarse con normalidad. Había ensamblado con éxito el sistema de alimentación del modelo M1887.
En realidad, su plano solo era una referencia, un dibujo aproximado del mecanismo. Con la capacidad de cálculo del autómata podía corregir ciertos errores, pero no elaborar un plano completo a partir de recuerdos vagos. Por eso aceptó la sugerencia de Edwina y se puso a trabajar como un verdadero artesano. En su mundo original, los antiguos maestros armeros solían fabricar primero el modelo y luego dibujar los planos a partir de él. Durante las pruebas, si una pieza fallaba, la reforzaban aunque ese método tenía sus riesgos, muchos murieron por explosiones accidentales. También habría que mejorar la pólvora, murmuró observando un pequeño montón de polvo gris. Lástima que no tenga maquinaria industrial. Con la habilidad del autómata, podía fabricar piezas precisas con herramientas simples, pero el trabajo manual jamás igualaría a una máquina. Por cierto, siendo el dios del vapor y la maquinaria, sus poderes estarían relacionados con la mecánica, pensó Luoen, recordando su fe nominal. Sería genial conseguir un objeto místico de esa senda. Tac, tac, tac. Eres tú, Danix. Maldición. ¿Cómo lo supiste? Ya reconozco tus pasos. ¿Qué necesitas? Danitz vaciló y luego imitó su tono con aires de sabiduría. ¿No puedo venir simplemente a ver a un amigo? Jajaja, Luen estalló en carcajadas. Danitz, ese tono no te queda. Suenas como un babuino de rizos intentando hacerse el profundo. ¿Me estás provocando?, exclamó Danitz, rojo de furia. Claro que no. Como ves, estoy diseñando armas, respondió Luen señalando las piezas. ¿Tú? ¿Y puedes hacerlo?, preguntó incrédulo. Créelo o no, la capitana dijo que mi diseño era especial. Cuando volvamos a tierra, pienso patentar el modelo, abrir una fábrica y hacerlo grande. ¿Quieres invertir? Te daré una buena parte. Olvídalo, no pareces confiable, bufó Danitz. Su instinto le decía que Brandon no era un socio seguro. Además, casi todo su dinero estaba invertido en propiedades, tendría que vender su casa para financiarlo, lo cual era impensable. Suspiro, otro que no entiende de inversiones, bromeó Luoen. Ah, cierto, dijo Luoen, recordando algo. La capitana mencionó que mi curso está por terminar y pronto bajaré del barco. Tus días de tranquilidad finalmente llegarán. En serio, murmuró Danitz, pero, por alguna razón, no parecía tan feliz como Luoen esperaba. Capítulo 113. Prueba de armas y despedida. Pareces no estar muy contento, ¿no? Luoen observó con atención la expresión de Danitz, notando que no estaba tan emocionado como esperaba. ¿Tonterías? Por supuesto que estoy feliz de que te vayas. ¿Sabes todo lo que tuve que soportar estos días cubriéndote? Como no se atrevían a decirle nada a la capitana ni a ti, descargaron toda su ira conmigo. Entonces no quieres que me vaya, ¿eh? Aunque te estén tomando de blanco, sigues siendo mi sustituto. Si me voy, te van a clavar completamente. Por supuesto, replicó Danitz indignado, aunque al instante se le desinfló el ánimo. Pero aún así me salvaste la vida varias veces, irte así, de golpe. HMPH. Luoen sonrió con suavidad. Danitz, qué lástima si fueras mujer, tu carácter sería un gran punto encantador. Basura. Aunque no entendió el término punto encantador, captó de sobra el tono burlón. Deberías preocuparte más por ti, el mar es salvaje, y con esa cara bonita, puede que atraigas a algunos marineros. ¿Por qué? No puedo atraer a una bella mujer. Luoen replicó con una sonrisa. El mundo está lleno de maravillas, quizás incluso exista una forma de cambiar de género.
Luen murmuró, divertido por su propia idea. Si eso fuera posible, los que se interesarían por ti seguirían siendo del mismo tipo, con esa carita de niño bonito. Danitz siguió el juego. HMPH Luen soltó una breve risa y decidió no continuar. Ese tipo de charla era agradable entre amigos, pero no valía la pena alargarla. Y conociendo a Danitz, si seguía el tema, no acabarían nunca. No pensaba convertirse en la esposa de un jefe pirata. Días después, en la sala de reparación de armas. Van Luen, de buen humor, admiró la escopeta que tenía entre las manos, ahora funcionando perfectamente. Sin embargo, para recargar con una sola mano necesitaré practicar y hacer algunas modificaciones. Tras varios días de esfuerzo, Luen había logrado fabricar la M1887, aunque algo tosca en detalles, su funcionalidad principal era impecable. Acababa de ejecutar con éxito una elegante recarga con una sola mano. Nada mal. ¿Puedo verla? Danitz, que lo había estado observando fascinado, se mostró impresionado por la maniobra. Claro. Luen no dudó en entregarle el arma. Danitz la tomó con cuidado y la examinó. ¿Tiene nombre esta escopeta? Un nombre, el Luen meditó. No podía llamarla M1887, eso no encajaba con la época y delataría su origen como transmigrador. Llámala, Ripe, modelo 1. Recordó aquel nombre de un videojuego de disparos que jugaba antes de reencarnar. Ripe, suena bastante bien. Danitz la sostuvo con curiosidad, con ganas de probarla. Si quieres disparar un tiro, adelante, dijo Luen con tono despreocupado. De paso dime qué opinas de su manejo, peso, ergonomía. Entonces no me contendré. Danitz imitó la postura que Luen había hecho antes y empezó a mover el arma. Sujetó la empuñadura con la derecha y giró la escopeta. El cuerpo del arma describió un arco en el aire mientras el mecanismo se abría con fuerza centrífuga. Pero justo en ese instante, el sudor le resbaló por la palma, sus dedos se contrajeron involuntariamente. El arma se le trabó. Oh, no. El guardamonte rozó su dedo índice y un estruendo ensordecedor retumbó en la sala. Van. Ah. Disparo accidental, disparo accidental. Danitz cayó al suelo, sujetándose el abdomen con dolor. Tal como esperaba, los que no dominan este tipo de armas son propensos a los disparos accidentales, Luen comentó, mirando al hombre tirado. La maniobra con una sola mano requería demasiada precisión, para perfeccionarla haría falta rediseño y práctica. Recordó que el arma del gobernador en Terminator también tenía modificaciones especiales. Debo añadirle un seguro, agrandar el aro y ajustar la empuñadura, murmuró. Oye. Deja de pensar en tus diseños rotos y ven a ayudarme, gritó Danitz. Un villano de secuencia 7 no podía resistir un disparo de escopeta directo al cuerpo. No te preocupes, estás bien. Usé munición de fogueo para la prueba. ¿De fogueo? Danitz se quedó quieto. Aunque a esa distancia todavía puede doler, para un villano es como recibir un puñetazo. Y sí, parece que es así. Danitz se incorporó aturdido, aparte del susto inicial, no sentía dolor. Tu maldita arma es un peligro, refunfuñó con fastidio. Eso es porque no sabes usarla, agradece que no sea un Sten, o incluso con fogueo te habría vaciado un cargador entero. ¿Sten? ¿Qué es eso? Nada, solo una arma propensa a dispararse sola.
Luen respondió distraído. Parece que tu experimento fue un éxito. Poco después, Edwina entró en la sala. Nada mal. Luen le entregó la escopeta. Capitana, tenga cuidado, esa arma se dispara sola. Danitz la advirtió recordando su reciente experiencia. La capitana no es tan torpe como algunos. Luen sonrió con sarcasmo. Capitana. Tengo algunos contactos en fábricas de armas. Planeo intentar una producción en masa. Luen explicó con entusiasmo su idea de fabricar en grande. ¿Le interesaría invertir, aunque sea de forma anónima? TSK, típico charlatán vendedor. Danitz frunció el ceño. Alguien tan prudente como la capitana jamás caería en un discurso así. De acuerdo. Edwina asintió. ¿Qué? Capitana, Brando es totalmente poco fiable. Danitz, eso me ofende. ¿A qué viene eso de poco fiable? Aunque protestó, Luen no esperaba que Edwina aceptara tan fácilmente. Puedo invertir 5.000 libras. ¿5.000 libras? No era una suma pequeña, mucho más de lo que Danitz podría reunir. Luen tragó saliva. Al notar sus miradas, Edwina explicó. Tras estos días de enseñanza, creo que Brando es alguien confiable, y además. Pausó 2 segundos antes de continuar. Aun si la inversión falla, recuerda la llave que Brando pescó antes, este dinero puede considerarse su pago. Si ganaban, sería una fortuna, si no, no habría pérdida. Digna seguidora del dios del conocimiento y la sabiduría. Luen pensó admirado. Y sin condiciones adicionales, esas 5.000 libras quedaban bajo su control. Brando, también venía a decirte que tus lecciones han terminado. Edwina lo miró con calma. Parece que ha llegado el momento de separarnos. Luen sonrió con resignación. No. Si lo deseas, puedes quedarte en el sueño dorado, respondió Edwina con tono sincero. Capítulo 114. Poción de la suerte. La zona marítima que rodeaba a Bayam. Como el navío pirata Golden Dream no tenía condiciones adecuadas para atracar directamente en el puerto, Luen y Danitz tomaron una pequeña embarcación hacia la costa. ¿De verdad te vas, Brando?, preguntó Danitz, mirando a Luen, que jugueteaba con el gato naranja, en un último intento por convencerlo. La capitana dijo que podías quedarte en el Golden Dream. Luen rascó la barbilla de Lachi, que ronroneó satisfecho. ¿Qué pasa? ¿De verdad quieres que me quede como tu subordinado, jefe? Aquí no puedes amenazarme, estamos solos, bufó Danitz, rodando los ojos sin enfadarse. Parece que ya se acostumbró, pensó Luen, observando cómo el contorno del puerto se hacía cada vez más claro. La vida en el mar no es para mí, y aún tengo que abrir una fábrica, ¿no crees? No puedo engañar a la capitana. Decía la verdad, aunque su tiempo en el Golden Dream había sido cómodo, nunca había tenido el hábito de vivir como pirata. Su vida tranquila se debía a que era un invitado, no un marinero. ¿Y qué tiene de malo la aventura marítima?, refunfuñó Danitz. Además, la capitana te trata muy bien, y yo mismo prometí ayudarte a encontrar las fórmulas de las siguientes pociones. No tienes motivos para irte. La capitana es muy buena conmigo, pero Luen no terminó la frase. Demasiado buena. Tan buena que daba miedo. No solo por las lecciones de misticismo, sino también por esas 5.000 libras. Aunque había sido el quien pescó aquella llave, al fin y al cabo, era el barco de ella. Sentía que la amabilidad que recibía era excesiva, hasta el punto de inquietarlo.
como si ella lo codiciara. Y aunque no creía que Edwina fuera mala persona, nunca estaba de más ser precavido. Era mejor marcharse. Aún así, no esperaba que me acompañaras hasta Bayam, comentó Luoen. Es orden de la capitana, no por voluntad propia, gruñó Danitz. Luego, recordando algo, añadió con sospecha, no me digas que vas a buscar a ese Roaquén. El tono de Danitz contenía cierto resentimiento, aquel médico torpe lo había hecho pasar la mayor humillación de su vida. Sí, admitió Luoen con franqueza. Se lo prometí antes de marcharme. Además, tiene la fórmula de poción que necesito. Pero ese tipo es muy sospechoso, ¿no? De repente quiere hacerte su aprendiz o algo así. Sospechoso o no, Luoen hizo una pausa, nos ayudó, ¿no? Si fuera mala persona, ya te habrías convertido en un cadáver con recompensa la noche del ataque. Tal vez no me reconoció, replicó Danitz. TSK. Luoen negó con la cabeza. Lo dudo. Con tus pésimas habilidades de disfraz. Maldita sí. Danitz se sonrojó, intentando replicar sin éxito. Él mismo sabía que no era muy bueno en eso. Viendo que su compañero callaba, Luoen continuó. También le pedí su opinión a la capitana, y piensa que Roaken es de fiar. Ah, cierto, añadió de pronto, me toparé con el grupo acero en Bayam esta vez. Tranquilo. Averigüé durante el intercambio de suministros en el mar. El almirante de sangre y su tripulación están en otra zona marítima y no podrán llegar a Bayam pronto. Además, con el Golden Dream cerca, incluso si Acero apareciera, no se atreverían a moverse. Danitz sonrió con confianza. Al poco tiempo, la barca tocó tierra y ambos pisaron el suelo de Bayam. Primero, Luoen acompañó a Danitz hasta el número 13 de la avenida Xiangsu. Tras comprobar que los documentos de propiedad seguían intactos, Danitz suspiró de alivio. La próxima vez no pongas una puerta tan pesada en el sótano, comentó Luoen, señalando la reforzada plancha de metal. Cualquiera notaría que hay algo raro. No es asunto tuyo, ni siquiera te he cobrado por los daños de la puerta, replicó Danitz, dándole una patada al marco. ¿Vienes conmigo también?, preguntó Luoen, alzando una ceja al ver que Danitz lo seguía. No tengo nada mejor que hacer, respondió él con indiferencia. Está preocupado por mí, este tipo, pensó Luoen. Ambos llegaron frente a la residencia de Roaken. Tras llamar, el médico abrió la puerta, aún llevaba gafas de montura dorada y un atuendo pulcro, con el aire refinado de un académico. ¿Café o té?, preguntó amablemente al recibirlos. Café está bien. Parece que has tenido una nueva aventura, comentó Roaken al servirle la taza. No exactamente una aventura, negó Luoen. Comparado con lo que vivió en Tingen, aquel periodo de tutorías en el mar había sido tranquilo, casi placentero. Aunque las intensas clases diarias no eran precisamente un buen recuerdo. Cada experiencia es una guía del destino, dijo Roaken con una sonrisa. Siempre deja nuevas perspectivas en la vida. Ajá, sintió Luoen, y fue directo al grano. Por cierto, antes mencionó que quería que fuera su aprendiz. Lo pensé, y creo que yo. Sobre eso, lo interrumpió Roaken, he reflexionado y admito que fui demasiado precipitado. Puedes fingir que nunca lo dije. Ah, no, justo iba a aceptar, ¿por qué cambió de idea? El cambio repentino lo desconcertó. No entendía la razón, pero comprendía que insistir solo haría la situación más incómoda. Tras pensar un momento, Luoen solo respondió. Está bien. Tengo otra petición, añadió. Dime, contestó Roaken, manteniendo su sonrisa.
Quiero comprar la fórmula de la poción de Villán de Afortunado. Fuera como fuera, era su oportunidad de avanzar en la secuencia, y Luen no pensaba desaprovecharla. Con las 5.000 libras que Edwina le había dado, adquirir una fórmula de secuencia 7 no era un problema, incluso con un recargo. En realidad, hay una opción más simple y conveniente, dijo Roaken, poniéndose de pie y entrando en una habitación contigua. Espera un momento. Poco después regresó con una botella transparente. Dentro, el líquido emitía un débil resplandor verdoso. Esta es la poción de Villande que deseas. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 115. ¿Ya la has digerido? Glue. Luen miró fijamente la botella que irradiaba una extraña luz verde, tragando saliva sin darse cuenta. Por su intuición espiritual, estaba seguro de que lo que tenía ante él era la poción de Villande de secuencia 7 que necesitaba. Alzó la vista y devolvió la mirada a Roaken, observando con atención su rostro que aún mantenía aquella sonrisa inmutable. ¿Cuánto? 1.800 libras, respondió Roaken con naturalidad. 1.800 libras. Luen hizo el cálculo mental. El ingrediente principal de una poción de secuencia 7 costaba unas 700 libras, así que con 2 ingredientes principales más los materiales complementarios el precio era más que razonable, prácticamente sin sobreprecio. Un precio muy justo, creo que podemos hacer el trato. Era una oportunidad poco común, y Luen no tenía intención de dejarla pasar. Puedo pagar de inmediato, dijo, mientras metía la mano en el bolsillo interior. Taro Roaken de pronto presionó con la palma sobre la botella de poción, sus ojos entrecerrándose tras los lentes. Tengo una condición adicional. Tu poción de robot ya ha sido digerida, ¿cierto? Sí, respondió Luen sin ocultarlo. Roy King asintió y continuó con voz suave. La condición adicional es que la tomes frente a mí. ¿Para evitar que adivine su fórmula? Luen lo dedujo tras unos segundos de silencio. Durante su aprendizaje en el Golden Dream, había leído que algunas facciones que formaban Villandes entregaban solo las pociones terminadas, precisamente para impedir que las fórmulas se filtraran. Exactamente, admitió Roaken. Esa es una de las razones. Las fórmulas de poción son nuestro pilar fundamental, así que deben mantenerse en secreto. ¿Qué demonios? ¿Acaso no confías en nosotros?, bufó Danitz, molesto, al escucharlo. Eres un pirata, Flaming, replicó Roaken con frialdad, dejando claro el punto. Danitz se quedó mudo al verse desenmascarado. Roaken volvió a fijar la mirada en Luen. Aunque, en realidad, hay otro motivo. Considéralo satisfacer mi curiosidad. Quiero comprobar si realmente eres un afortunado cualificado. Luen bajó la cabeza, pensativo. Roaken no parecía tener motivo alguno para hacerle daño. Si quisiera perjudicarlo, no habría esperado hasta ese momento, ni sacado una poción tan valiosa para tentarlo. Además, conocía la identidad de Danitz y su relación con la almirante del hielo, no ganaría nada enfrentándose a ella. ¿Podría ser que precisamente por eso renunció a tomarme como discípulo? Suena posible. Después de todo, nadie quiere que su aprendiz esté relacionado con una pirata. Entonces, esta poción no debería tener problema alguno, ¿verdad? Aunque su intuición espiritual no detectaba nada anormal, todavía le quedaba cierta duda. ¿Qué pasaría si alguno de los materiales suplementarios estuviera mal dosificado o si hubiese una impureza extraña? Las premoniciones no siempre eran exactas, quizá no corría peligro,
pero sí podrían aparecer efectos secundarios. Si no estás tranquilo, podemos firmar un acuerdo, propuso Rueken, adivinando su vacilación. No acepto, respondió Luoen al fin. A donde fueres, haz lo que vieres. Ser demasiado cauteloso no era propio de un transmigrador. Esto murmuró Danitz, acercándose a su lado. ¿Por qué no lo piensas mejor? Este tipo me da mala espina. No, por lo que percibo, Rueken debe estar en la misma secuencia que la capitán. Si quisiera hacernos daño, no se molestaría tanto, susurró Luoen. ¿Qué? ¿El mismo nivel que la capitán? Danitz miró a Rueken con asombro. Aquí tienes las 1800 libras, dijo Luoen, contando el dinero y entregándoselo. Adelante. Rueken retiró la mano de la botella, invitándolo a tomarla. Luoen la sujetó, vaciló unos segundos y luego vertió el contenido en su boca. Un sabor viscoso y complejo se expandió de inmediato. La poción, como una gelatina, se deslizó por su garganta y bajó por el esófago. Entonces una sensación extraña comenzó a extenderse por todo su cuerpo. Esto intentó concentrar su espiritualidad, pero notó algo fuera de lugar. Doblando ligeramente las rodillas para entrar en meditación, de pronto las piernas le flaquearon y cayó sobre la silla. En el instante en que la poción entró en su cuerpo, dos sensaciones lo atravesaron una tras otra. Una, la corrosiva energía de la propia poción. Y la otra. Esa sensación era la digestión de la poción. ¿Cómo era posible? Apenas la había bebido. ¿Acaso la había actuado sin querer antes? Durante su aprendizaje, había comprendido el principio del actuar como el nombre. Pero, aún así, ¿cómo podía parecer un afortunado? Desde su transmigración, su vida había sido una cadena de desgracias, huyendo de Backlund, luego de Tingen y finalmente al mar. Lo único relacionado con la suerte eran unos pocos detalles insignificantes comparados con los desastres que lo perseguían. Brando, ¿qué te pasa?, gritó Danitz al verlo desplomado y con la mirada vacía. Miró a Rueken, furioso. Maldita sea, ¿qué le pusiste a tu poción? Roy King también parecía sorprendido. Aquella reacción superaba por mucho lo que esperaba. No debería, murmuró, pensativo. Después de descubrir la existencia de Luoen, había informado a su maestro, quien a su vez había pasado el mensaje a una autoridad superior. La orden final fue: gánate su amistad, pero no lo reclutes. Por eso le ofrecía la poción al costo. En teoría, Luoen era alguien favorecido por el destino, la ingesta de la poción no debía causar tal reacción. ¿Perdió el control? Imposible, no había señales de corrupción espiritual. No, estoy bien, dijo Luoen de pronto, recobrando el sentido. Sus palabras aliviaron la tensión de los otros dos. Se reincorporó con esfuerzo y trató de entrar en meditación. Una gota de sudor frío le resbaló por la frente, la sensación de digestión no se detenía. Concentrando su espiritualidad, calmó poco a poco la agitación interna y, para su asombro, descubrió algo increíble. La poción de afortunado ya se había digerido por completo. Levantó la cabeza, mirando a los dos hombres que lo observaban con inquietud, sintiendo una irrealidad extraña. ¿Ya la digerí? ¿No fue demasiado rápido? Y, mientras la información del nuevo conocimiento brillante se derramaba en su mente, Luoen quedó aún más atónito. El afortunado no parecía tener ninguna habilidad práctica. Capítulo 116. ¿Todavía tienes las notas de Roselle?
El poder del afortunado es justo como su nombre lo indica, hace que el villante sea excepcionalmente afortunado, ya sea encontrando dinero al salir, logrando que los dados caigan según lo esperado o incluso que la chica que le gusta también sienta lo mismo por él. Sin embargo, esa suerte es pasiva e incontrolable. A veces se manifiesta con una fuerza increíble, otras, no es diferente de la de una persona común. Era otra de esas habilidades incontrolables que dependían de la suerte. ¿De qué servía algo así? Loen se sintió un tanto sin palabras mientras asimilaba el conocimiento que el brebaje le había otorgado. Una habilidad que no puede dominarse por completo no es realmente una habilidad, como mucho, es un beneficio temporal, y en el peor de los casos, podría volverse una desventaja en un momento crítico, afectando el juicio. ¿No podía ser algo más sustancial? Incluso algo tan cliché como una bola de luz o una onda de choque habría sido más útil pensando en eso, Loen sintió un poco de envidia por las bolas de fuego de Danitz. Además, ¿cómo había digerido la poción tan absurdamente rápido? ¿De verdad había algo extraño en esa vía? Brando, ¿estás bien?, preguntó Danitz, preocupado al verlo en silencio. El rostro de Loen estaba grave y no respondió de inmediato. En realidad, se sentía muy bien, mejor que nunca. Su cuerpo entero estaba relajado, con una sensación indescriptible de bienestar. Sabía que eso significaba que la poción se había digerido por completo. Y precisamente por eso tenía esa expresión tan seria, los fenómenos que contradicen la lógica suelen ser los más inquietantes. Roy King se ajustó las gafas. ¿Qué tal? ¿Hay algún problema? Yo lo vaciló, sin saber cómo responder. Bueno, ¿podrías también venderme la fórmula de la poción de secuencia 6? Ah. Por alguna razón, en cuanto Roaken oyó esas palabras, se puso de pie y retrocedió unos pasos, sintiendo un miedo inexplicable, como si algo lo estuviera observando desde la oscuridad. Pocos minutos después, su voz sonó tensa. ¿Dices que la mayor parte de la poción ya fue digerida? Loen asintió. No se atrevió a admitir que la había digerido completamente, por temor a asustarlo. ¿En serio?, preguntó Danitz, sorprendido. Roy King meditó un momento. Esto tal vez tenga relación con tus experiencias previas. ¿Sabes lo que es la actuación? Entonces debe ser eso. Este fenómeno se llama actuación avanzada. Es posible que antes hayas tenido una experiencia extremadamente afortunada, interpretando ese papel por adelantado. En otras palabras, dijo Roaken, mirándolo con una expresión compleja, eres un auténtico afortunado. Finalmente, sobre la venta de la fórmula de la secuencia 6, Roaken no dio una respuesta definitiva, solo dijo que podrían hablarlo más adelante. Loen comprendió la indirecta de marcharse y no insistió. Agradeció brevemente y se fue junto con Danitz. El sol poniente alargaba sus sombras. Tengo la sensación de que ese tipo te teme un poco, comentó Danitz. Quizás solo sea una ilusión, respondió Loen. Lachi. Tras avanzar un trecho, Loen llamó al aire. Miau. Una figura anaranjada saltó desde un muro y aterrizó con elegancia sobre su hombro. Ah, con que la gata estaba aquí. Me preguntaba por qué no la había visto antes, dijo Danitz, al comprender. Claro, era mi seguro, contestó Loen, tomando a Lachi entre sus brazos. Aunque Roaken no parezca una mala persona, nunca está de más tomar precauciones. Mientras hablaba, retiró de su cuello una pequeña pieza metálica, delgada como una hoja. ¿Es un talismán?, preguntó Danitz.
Es un talismán de comunicación de corto alcance, hecho por la capitana. Le avisé cuando salimos si nos hubiéramos demorado demasiado en casa de Roaken, Lachi habría activado el talismán para notificarle. ¿Y esa gata está lista? Miau. Lachi soltó un maullido ofendido. Luen le acarició la cabeza. Por supuesto, es la gata más inteligente del mundo. Mirando el atardecer, Luen se volvió hacia Danitz. Vas a reunirte con la capitana y los demás, ¿verdad? Ah, por cierto, ¿apostamos otra vez?, preguntó de repente con una sonrisa. ¿Apostar qué? Danitz se sorprendió por el cambio de tema. Una moneda, como aquella vez que me reclutaste. Todavía te guardas rencor por eso, gruñó Danitz, pero de pronto se dio cuenta de algo. Espera. Tu título ahora es afortunado. ¿Cómo podría ganarte? ¿Quieres usarme como conejillo de indias? No digas eso. Esta vez apostemos 1 libra, ¿te parece?, respondió Luen con seriedad. Está bien. Quizás porque pronto se separarían, Danitz no se negó. ¿Qué lado eliges?, preguntó Luen, mostrando la moneda. Cara. Entonces yo cruz. Luen lanzó la moneda. La moneda giró varias veces en el aire y cayó al suelo mostrando cara hacia arriba. ¡Ja! Gané, te gané, exclamó Danitz, eufórico. Era la primera vez que vencía a Luen en una apuesta. Parece que el afortunado no es tan afortunado después de todo. Cierto, murmuró Luen pensativo, sacando un billete de 1 libra y entregándoselo. Hasta que nos volvamos a ver, Danitz. Hasta que nos volvamos a ver, Brando. Después de despedirse, Luen se hospedó en una pequeña posada. Ahora lo más importante es conseguir la fórmula de la poción. Iré a ver a Roaken en unos días, pensó, mirando por la ventana. Aún no era muy tarde. Antes, Danitz le había contado sobre varias reuniones de villanes en Bayam. Eligió la más cercana, decidido a probar suerte y ver si encontraba algo interesante. Por supuesto, si lograba vender alguna de las fórmulas que poseía, sería aún mejor. Siguió la dirección hasta un bar y, tras intercambiar la contraseña con el cantinero, pidió una cerveza y esperó a que comenzara la reunión. Entonces alguien se acercó y carraspeó. Ejem. ¿Eres tú? Luen giró la cabeza y vio un revoltijo de cabello azul como algas. Era el jugador de cartas con quien él y Danitz habían jugado antes, el mismo que le había comprado la historia romántica de Roselle que Luen había compilado. Por lo visto, el otro también había reconocido su identidad en aquel entonces. ¿También vienes a la reunión? Alger se sentó a su lado y pidió una cerveza. Luen no respondió, pero su silencio bastó como afirmación. ¿Todavía tienes las notas del emperador Roselle? Luen alzó una ceja. Los negocios se acercaban a él por sí solos. Definitivamente, era muy afortunado. Capítulo 117. Rosell, no me culpes. ¿Todavía tienes el diario de Rosell? Luen bebía su cerveza, pensando que probablemente esa era la habilidad del afortunado actuando. Giró su vaso y dijo: La reunión está por comenzar, ¿por qué no esperamos hasta? Si lo compras en la reunión, tendrás que pagar una comisión, y tanto el comprador como el vendedor deben pagarla, interrumpió Alger, golpeando con sus dedos ásperos el ritmo sobre la barra de madera. Este tipo es muy astuto. Luen lo miró de reojo, notando la piel algo endurecida del otro.
La mayoría de los seguidores del Señor de la Tormenta son impulsivos e irrazonables, especialmente en el mar, pero este tipo no parecía ser así. Por alguna razón, de pronto recordó a Edwina. ¿Podría ser también un seguidor del Dios del conocimiento y la sabiduría? Blas, ¿no vendrá esta vez?, preguntó Alger con aparente casualidad, observando a Loen por el rabillo del ojo. Vendrá después de la reunión. Loen no pensaba hablar más del tema. Levantó su vaso y lo vació de un trago. Está bien, tengo el diario de Rosell del que hablas. Me tomó mucho tiempo reunirlo, compilarlo, punto. ¿Te interesa? Alger no lo negó. Desde que participaba en el Club del Tarot, recolectar los diarios de Rosell se había vuelto parte de su rutina. Siempre que asistía a una reunión de Villandes, prestaba especial atención a este tipo de materiales. Además, el señor Full había mostrado satisfacción la vez anterior con las páginas que él presentó. Recordaba claramente que, durante esa reunión, el señor Full incluso se sorprendió ligeramente al verlas. Aunque solo fue un instante, Alger lo percibió. Aquellas páginas debían de ser muy especiales, lo suficiente como para sorprender incluso al señor Full. Pensando en eso, miró varias veces a Loen. En su opinión, aunque desconocía su relación con Danitz, estaba claro que Loen no era un vagabundo del mar. Probablemente era un joven maestro de familia rica, anhelando aventuras, que había abandonado su vida cómoda para experimentar la vida marina. Había visto muchos así, buscando su propia ruina. Pero solo gente así desperdiciaría tiempo y dinero estudiando al emperador Rosell. No esperaba encontrar a un entusiasta de Rosell en el mar, suspiró Loen. En los días que llevaba navegando, había notado que, aparte de los de la Golden Dream, casi ningún marinero se interesaba por los documentos escritos, y mucho menos por los caracteres simplificados imposibles de leer. Alguien como Alger era realmente un caso raro. Siempre he admirado al emperador Rosell, mintió Alger con calma. Entonces somos almas afines, respondió Loen con una sonrisa de falso entusiasmo. Ja ja ja. Ambos rieron mirándose. A Loen no le molestaba que el otro quisiera evitar la comisión, él tampoco quería pagarla. En un ambiente de aparente armonía, cerraron la transacción con éxito. Confirmando que su intuición espiritual no se había activado, Loen siguió a Alger fuera del bar antes de que comenzara la reunión. Sin demasiadas palabras, realizaron un intercambio rápido, dinero por mercancía. Al ver las libras adicionales en su bolsillo, Loen quedó de buen humor. En la reunión posterior, vendió con éxito la fórmula del vidente y compró varios amuletos de la vía del marinero, además de unas balas místicas especiales para su escopeta Ripe tipo 1, reponiendo así su munición. 21 de julio. Ya tengo básicamente el control del ejército, pero aún falta tiempo para eliminar por completo la influencia de la familia Sauron. Maldita sea. Últimamente he estado bajo un estrés terrible por todo esto. Sin embargo, jeje, también tengo mis formas de liberar tensión. La princesa Sauron sabe muy bien. ¿Esto no es demasiado obsceno? Bah, Rosell nunca fue un santo. Bajo la luz tenue de la lámpara, Loen sostenía la pluma con la mano izquierda, copiando palabra por palabra el supuesto diario de Rosell. En los últimos días, había logrado difundir estos escritos por distintas reuniones de Villandes. Aunque no había vuelto a encontrar un comprador grande como el anterior, que le comprara varias páginas de una vez, seguía vendiendo poco a poco. Tras terminar una hoja, la levantó hacia la luz para examinarla. Se veía muy real.
Incluso si alguien lograra entender el contenido, no notaría que era falso. Pero difamar así a Rosell me hace sentir algo culpable. Rosell no, señor, te llamaré con respeto, señor, no me culpes en la otra vida. Solo quiero ganar algo de dinero. Uno es pobre, no hay remedio. Si quieres culpar a alguien, culpa a ti mismo por habernos bloqueado el camino a los transmigradores. Si tengo oportunidad, prometo ir a Intis a quemarte un poco de incienso. Después de murmurar eso, Luen se sintió mejor y retomó la pluma. Ya escribí unas cuantas páginas más, esto debería valer unas cuantas libras adicionales. Al menos recuperé los gastos del viaje. Mirando el manuscrito frente a él, comenzó a planear sus siguientes pasos. Tenía pensado quedarse un tiempo en Bayam para ver si podía conseguir algún objeto místico útil. Por ahora, con solo un fantasma y una escopeta, su seguridad era insuficiente. Aunque su cuerpo se había fortalecido, seguía siendo débil ante otros villanes. El afortunado casi no tiene medios ofensivos. ¿Puedes creerlo? Ya está en secuencia 7 y el monstruo aún no tiene habilidades activas. Luen no podía entender la lógica de esa vía. Está bien si no tiene ataques, pero al menos debería haber una habilidad activa de apoyo. ¿De qué sirven todos los buff pasivos? Si esto fuera un juego, los desarrolladores ya estarían malditos. Espero que la secuencia 6 tenga algún poder ofensivo. Espera, creo que ya es la tercera vez que lo digo. Pensando en su avance, Luen recordó a Roaken. Siempre sentía que la actitud de ese hombre hacia él era extraña, cercana pero distante a la vez. ¿No será que teme que le robe el cadáver?, bromeó con una sonrisa. Olvídalo, seguiré escribiendo el diario. El destino es curioso. Luen, que había estado redactando gran cantidad de historias románticas de Rosell, no sabía que en el mar todavía había otras fuerzas vigilando todo lo relacionado con el emperador. Este es su diario. En una lujosa cabina, una dama de largo cabello castaño sostenía una página recién adquirida, con los dedos temblando levemente. Jamás he visto esto antes. Estaba sorprendida. En teoría, ya había revisado casi todo el diario de Rosell. Pero aquella página le resultaba completamente desconocida. No es falsa. Aunque no comprendía el texto, su especial intuición espiritual le decía que no era un simple galimatías. No, esto es nuevo. Alguien ha descifrado su diario. Capítulo 118. Subcontratación y romance. En algún refugio seguro de Backlund. Últimamente Backlund no ha estado tranquilo. En realidad, ningún lugar lo está, dijo Meiwa 5, sentado con las piernas cruzadas. El jefe se hallaba de pie junto a la ventana, su monóculo izquierdo reflejaba las luces del exterior. Observó a su subordinado, que no se comportaba con la debida seriedad, pero no se enojó. ¿He leído el informe de Tingen, una descensión del creador verdadero? Ajá. Meiwa 5 hizo un gesto exagerado. Al principio pensé que sería una misión pequeña y sencilla. ¿Quién iba a imaginar que me toparía con algo así? Recuerde pagarme las horas extra, jefe. Creador verdadero. El jefe reflexionó un momento. ¿Cuál es la postura oficial respecto a eso? Por supuesto, la Orden Aurora asumió la responsabilidad. Aunque, claro, todo fue culpa suya, ni siquiera pudieron proteger el recipiente de la descensión de su propio Dios. ¿Y nuestra gente? Todo el escuadrón 161 fue retirado, salvo un payaso que, Meiwa 5 explicó brevemente el caso del miembro contaminado por el cuaderno de Antígono. Lo dejé con Eitao 6.
Si tiene suerte, tal vez sobreviva. Por cierto, jefe, ¿qué hay del asunto del embajador de Intis? Le prometió a Sherlock Moriarty que lo ayudaría a resolverlo. ¿Lo manejará usted personalmente? TSK. El jefe no respondió de inmediato y, en cambio, preguntó. Meiwa 5, ¿sabes por qué acepté ayudar a ese Sherlock Moriarty? ¿Por qué le pareció interesante? No, no. Negó con el dedo índice. ¿Acaso parezco a alguien que solo busca diversión y no piensa en el desarrollo de la firma Sapsank? Las personas que solo viven para su propio placer y actúan sin medida son basura. Le dio una palmada en el hombro antes de continuar. Nuestra siguiente fase operativa se centrará en Loen, pero el entorno actual aún no cumple los requisitos. Como capital, Backlund debe volvérselo bastante caótica. Y un embajador extranjero es el detonante perfecto. Ya entiendo, no esperaba que tuviera usted un plan tan profundo. Así que el jefe ajustó su monóculo. Una tarea tan importante y gloriosa, por supuesto, te la confío a ti. El giro fue demasiado rápido. Antes de que pudiera negarse, añadió con una sonrisa. Seguro estás dispuesto a sacrificar tu valioso tiempo para compartir mis cargas, ¿verdad? Umeiwa 5 solo logró esbozar una sonrisa amarga. Ninguna respuesta me sirve, no, pensó. No te preocupes, tus horas extras serán bien pagadas. El jefe sacó un cheque y lo agitó frente a él. Cuando termines, estas 10.000 libras serán tuyas. Unión de la verdad. El jefe decidió que tú manejarás lo del embajador de Intis, dijo Meiwa 5 a Charles, que lo saludó con rigidez. A esto Charles intentó mantener la compostura ante su superior, que sonreía con aire extraño. Por favor, soy de gestión, no del Departamento de Operaciones Especiales. Además, esto lo prometieron ustedes, no yo. No esperaba verme involucrado. Percibiendo su desagrado, Meiwa 5 explicó. Es una misión especial. Nuestro departamento tiene autoridad superior y tú has sido asignado temporalmente. Fan Kuai 5 y los demás no objetarán. Además, tú reclutaste a Sherlock Moriarty en la Unión, eres el más adecuado para tratar con él. ¿O tienes alguna objeción? La sonrisa de Meiwa 5 se volvió peligrosa. No. Bien. Asintió satisfecho y le entregó un sobre. Un cheque de 5.000 libras. Fondos para tu misión. En un sótano del barrio este de Backlund, el aire olía a sangre y azufre. Aquí tienes 3.000 libras. Quiero que mates a alguien, dijo Charles con familiaridad. ¿3.000? ¿A quién? Al embajador de Intis, Beglan Jean Martin. No, el riesgo es demasiado alto y el dinero muy poco. No es poco. Los intisianos son todos unos lujuriosos, y ese embajador no es la excepción. Eres un apóstol del deseo, será fácil tratar con él. No te preocupes, ya tengo todo preparado. Tú solo encárgate del objetivo, yo cubriré las huellas. Luego, la Orden Aurora asumirá la responsabilidad y nadie te relacionará con esto. Hemos trabajado juntos antes, sabes que puedes confiar en mí. Al ver su vacilación, Charles cambió el tono. ¿Cómo era esa frase? La depravación de los nobles es mucho más rica que la de los plebeyos. Cazar a uno de ellos da una satisfacción incomparable. ¿Quién dijo eso? En fin, 3.000 libras siguen siendo pocas, murmuró el apóstol del deseo. ¿No andas corto de materiales?
Tengo contactos que pueden conseguirte lo que necesites. El apóstol guardó silencio, pero su mirada reveló aceptación. Vayam. Luen estaba viviendo algo que jamás había experimentado en su vida. Señorita, ¿está bien?, preguntó, sosteniendo a la joven que acababa de caer en sus brazos. Estoy bien, gracias por salvarme. Su voz era suave, como una brisa primaveral. Al alzar la mirada, sus ojos color ámbar, limpios y brillantes, se cruzaron con los de Luen, donde él mismo se vio reflejado. Tenía la piel morena clara y rasgos profundos, mezcla de varias etnias, y una tersura que ni el viento marino lograba agrietar. Una belleza exótica en toda regla. Un encuentro romántico gracias a mi suerte, pensó. Esa noche planeaba asistir, como siempre, a una reunión de villandes para vender las notas de Rosell que había copiado. Pero se perdió y, mientras buscaba el camino al hotel, se topó con unos hombres que intentaban asaltar a una muchacha. Por puro sentido de justicia intervino, combatiendo a los sospechosos cultistas y derrotándolos con facilidad. Tras su hazaña, el corazón de Luen rebosaba satisfacción. Qué raro, ya oscureció. Señorita, ¿dónde vive?, preguntó con amabilidad. Antes de que ella respondiera, un dulce aroma llenó la oscuridad. ¡Qué bien huele! Capítulo 119. ¿Hay algo en la esquina? ¡Qué extraño! ¿De dónde viene ese aroma? Luen frunció el ceño. Señorita, ¿está bien? Necesita que la acompañe de Billu. Ah. Antes de terminar la frase, la chica lo embistió con fuerza. Ambos cayeron al suelo, y la cabeza de Luen golpeó el empedrado con tal fuerza que le hizo soltar un gemido de dolor. Señorita, por favor, cálmese, dijo con dificultad. Seguimos en la calle. La escena ante sus ojos superaba cualquier expectativa. La joven, con el rostro enrojecido, se había montado sobre su cintura, ignorando por completo sus palabras. Luen sintió el calor y la suavidad de su cuerpo, una sensación que le nubló la mente. Las chicas del mar son todas así de desinhibidas, pensó, aturdido. Su razón le gritaba que algo estaba mal, pero su cuerpo se encendía sin control. No sería tan malo si esto continuara así, la idea cruzó su mente por un instante. Su conciencia comenzaba a desvanecerse. No, algo no está bien, se obligó a reaccionar, y una chispa de lucidez brilló en sus ojos. En ese momento, la luna carmesí se filtró entre las nubes, bañando a ambos con su luz. ¡Boom! Como si le arrojaran un balde de agua helada, Luen recobró la claridad de golpe. Su espiritualidad se agitó con fuerza, al instante, empujó a la muchacha con violencia. Casi caigo, jadeó, el sudor corriéndole por la frente. Estuve a punto de sucumbir. De un tirón se puso de pie y sacó a Fantasma de su estuche, apuntando directo a la joven. Un autómata debería tener una calma natural, pero acababa de perder el control ante el deseo. Eso no era normal. Algo lo había dominado, lo había empujado a la lujuria. ¿Cómo recuperé la cordura? ¿Fue por la luna? Alzó la vista al cielo. La luna carmesí brillaba igual que siempre, pero esta vez, en lugar de miedo, sintió un extraño calor, una cercanía inexplicable. El gemido de la chica lo hizo volver en sí. Ella se incorporaba lentamente, con una sonrisa torcida y enfermiza. ¿Quién eres y qué quieres?, le gritó Luen, el arma firme. Ella no respondió. Dio un paso adelante, con los labios curvados en un gesto antinatural. Detente.
No te muevas, rugió Luoen, apuntándole a la frente. Pero la joven siguió avanzando, paso tras paso. Thump, thump, thump. Su intuición espiritual chilló en su cabeza. Todo su instinto gritaba una sola palabra. Dispara. Ahora. Van. El disparo rompió el silencio del callejón. La bala negra impactó en la frente de la chica, su cabeza se echó hacia atrás, la sangre salpicó el suelo, y su cuerpo cayó pesadamente. Luoen respiraba con dificultad, el arma temblando en su mano. Nunca imaginé que mi primer encuentro romántico acabaría así. Pero antes de poder calmarse, el cuerpo en el suelo comenzó a convulsionar. Glup, glup. Del cuello cercenado brotaron decenas de tentáculos carnosos que se agitaban como gusanos vivos, entrelazándose con rapidez. Un monstruo parasitario susurró con los ojos abiertos de par en par. Una imagen de un viejo anime cruzó su mente, aquella serpiente verde que se introducía en las cabezas de las personas para devorar su cerebro y controlar su cuerpo. No te vayas, una voz dulce emergió de entre la masa de carne viva, y una mueca sonrió con horror. Juguemos juntos. Asco Luoen retrocedió un paso, con el pulso acelerado. 3 disparos resonaron casi seguidos. Van. 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 Llamas negras, seda arácnida y hielo oscuro chocaron, levantando una densa neblina. Murió, abrió su visión espiritual, escudriñando la bruma. Una figura se levantó lentamente. Sigue viva. Canalizó su espiritualidad en una carta de póker. En su mano apareció una escopeta tosca pero sólida. Van. El impacto la arrojó al suelo. Sin darle respiro, accionó la palanca y volvió a disparar. Van. Van. Ahora sí, susurró, mirando el cadáver. No bajó la guardia hasta vaciar todo el cargador. Las vainas grabadas con sellos especiales rodaron por el suelo empedrado. De regreso al hotel, Luoen seguía pálido. La espiritualidad no reaccionó, murmuró. Y no dejó característica de Villande. No era una trascendente común. Parecía más bien un recipiente. Meo Blachi se frotó contra su mano con preocupación. Estoy bien, le acarició la cabeza al gato naranja, sonriendo con amargura. No fue un encuentro romántico, fue una pesadilla. Golpeó el cabezal de la cama con el puño cerrado. Maldito mundo. No hay un lugar seguro. Tras unos segundos, respiró hondo y comenzó a analizar con calma. Si esto no fue un accidente, entonces fue premeditado. En Bayam no tengo enemigos salvo Acero. Recordó al pirata con el que tuvo problemas por culpa de Danitz. Según Edwina, era subordinado del almirante de sangre, un no muerto de secuencia 6. Y detrás de él. La escuela del pensamiento de la Rosa, murmuró. Un nombre resonó en su mente. Una organización del continente sur, enemiga de casi todas las demás, incluso de la Orden Aurora. ¿Podrían ser ellos? Si Acero no estaba en Bayam, ¿envió a sus adoradores a vengarse? Pensando en el cultista que había espantado al principio, todo empezaba a encajar. Pero su método fue demasiado tosco, frunció el ceño. Si fuera una trampa de miel, ¿podrían haberme seducido con más sutileza o solo fue una prueba? Otra vez un dios maligno apuntándome, resopló con amargura. Maldita sea, ¿por qué los demás viajeros tienen poderes o arenes, y yo solo problemas? Se dejó caer en la cama.
Mi primer encuentro romántico y resultó ser un monstruo parasitario. Bufó con ironía. Dioses malditos solo quieren destruir el mundo, ¿no? En fin, tampoco tengo nada que perder aquí. Si este mundo está podrido, que se destruya. Apenas pronunció esas palabras, un escalofrío recorrió toda su espalda. Lachi, exclamó, con la voz quebrada. Miau. ¿Hace un segundo había algo en la esquina? Capítulo 120. No conviene quedarse aquí por mucho tiempo. ¿Quién anda ahí? Luen se giró bruscamente, apuntando su fantasma hacia la oscuridad. El cañón del arma brilló con un destello helado bajo la tenue luz de gas, pero no había nadie frente a él. Nadie no bajó la guardia, activó su visión espiritual para observar los alrededores. Sin embargo, desde esa perspectiva todo permanecía tan tranquilo como siempre, sin la más mínima ondulación. ¿Estoy paranoico? Cierto, esta habitación no pasa de los 10 metros cuadrados, ¿cómo podría alguien esconderse aquí? Bajó el arma y la devolvió a la cartuchera bajo su brazo. Tras dudar un momento, tomó una moneda y la lanzó al aire. Cara. ¿De verdad fue solo una ilusión? Lachi, ¿notaste algo?, preguntó mirando al gato naranja tendido en la cama. Miau. El gato movió la cola, indicando que todo estaba normal. Luen se frotó el entrecejo, tal vez estaba demasiado nervioso. El incidente de hoy quizá no fue algo aislado, y no sé si esos locos usarán la próxima vez un método tan suave. Héroe salvando a la dama, ¿cómo se les ocurre algo así? ¿Qué opinas tú, Lachi? Miau. Luen suspiró. Con los riesgos potenciales, parece que no queda otra que considerar marcharnos otra vez. Durante sus estudios había aprendido que organizaciones secretas como la Escuela del Pensamiento de la Rosa, procedentes de otros continentes y adoradoras de dioses malignos, solían actuar sobre todo en las colonias. Después de todo, en comparación con las ciudades del interior, las colonias tenían menos control y eran terreno fértil para sus creencias. Pensándolo bien, este mundo sigue en un estado de desarrollo bárbaro. Los obreros del reino apenas sobreviven día a día, ni hablar de los de las colonias. Claramente, los dioses de este mundo no desean que sus creyentes vivan bien. La vitalidad de estas creencias locales podría ser más fuerte de lo que imaginaba, reflexionó. Aunque la memoria del cuerpo original sabía poco sobre dioses malignos, Luen podía analizar algo según su propia experiencia. ¿Irse tan pronto? Estaba en un dilema. Para ser sincero, aunque el mar era peligroso, también ofrecía muchas oportunidades, y no quería irse todavía. Además, su operación de contrabando ni siquiera había comenzado. No había olvidado su idea inicial de ordeñar al reino. Planeaba traer un lote de oro. Con esa carta de naipes no había costes de transporte, sin impuestos ni regulaciones, la ganancia sería enorme. Los materiales de Villande también eran un buen negocio. Había investigado estos días y descubrió que los materiales locales, llevados a Loen, podían venderse con al menos un 25% de ganancia, y algunos incluso triplicaban su precio. Si los llevaba a una gran ciudad como Backlund, los beneficios serían mayores aún. Si se marchaba ahora, todo eso quedaría en nada. Suspiró. En fin, al menos terminé el curso de misticismo, no salí perdiendo. Y además desciframos aquel cuaderno con la capitana. Además, aún tengo que solicitar la patente. Pensando en el futuro incierto, Luen tomó su péndulo y comenzó una adivinación.
Al mirar el péndulo balancearse frente a él, suspiró. El resultado indicaba que ese lugar no era adecuado para quedarse mucho tiempo. En otro momento quizá habría intentado usar la caja de objeto místico que llevaba tiempo sin tocar. La tenía guardada dentro del espacio generado por la carta del 3 de diamantes. Pero después de lo ocurrido, decidió no hacerlo. Primero, porque la caja en sí era extraña y no le gustaba usarla. Segundo, porque tenía una sensación inquietante. Era como si alguien lo estuviera observando. Pero, a diferencia de cierta existencia a la que le gustaba mirar durante las duchas, esa sensación duró solo un instante y no era fuerte. Ni siquiera sabía si había sido una ilusión. Aún así más vale prevenir. Igual que con el cuaderno, la caja era una de sus cartas de triunfo, y no debía sacarla sin necesidad. El asunto del ascenso también era prioritario. Sabiendo que conseguir una fórmula de poción adecuada por vías normales llevaría una eternidad, Luen planeó visitar a Roaken una vez más antes de marcharse, a ver si esta vez lograba obtener una fórmula de secuencia 6. Por desgracia, se encontró con la puerta cerrada. Roy King no estaba en casa, o al menos nadie abrió. No está o no quiere verme, murmuró, recordando la extraña actitud de Roaken en su último encuentro. Esperó casi una hora, pero al no obtener respuesta, no le quedó más remedio que marcharse. Calle en Matt. No había venido nunca por aquí, dijo Luen, mirando la calle desconocida. No parezco un suertudo, me perdí. Pero la dirección debería ser correcta, miró hacia el muelle. Solo tengo que seguir recto. Miau Lachi asomó la cabeza del bolso y maulló con disgusto. Sí, sí, cuando lleguemos al muelle te conseguiré comida, lo tranquilizó Luen. Yo también puedo comprarme unas papas fritas. A veces Rosel todavía resulta útil, pensó con resignación. Al menos trajo un mundo con pollo frito y papas fritas. De pronto tuvo una inspiración. Espera, no hay cola. Ese negocio podría ser incluso más rentable que el contrabando. Mientras caminaba, se detuvo de repente. Qué raro, siento que algo no anda bien, frunció el ceño al mirar la calle que le resultaba sospechosamente familiar. Es la tercera vez que paso por aquí. ¿Esta calle es circular? Tienda General de Mabel. La dueña, una amable anciana, ordenaba los productos como siempre. De pronto notó algo extraño y se frotó los ojos. Algo había reaccionado. ¿La caja del anillo con los dados se movió? Qué extraño, ¿por qué terminé aquí otra vez? Y siento que algo muy importante para mí está cerca. Esto es una tienda general, murmuró Luen al recuperar la conciencia, hallándose frente a la tienda. ¿Entrar a echar un vistazo? Ese pensamiento cruzó su mente. Al fin y al cabo, aún era temprano, no perdía nada con mirar. Pensando así, dio un paso hacia adelante, dispuesto a empujar la puerta. Espera. No vine a comprar víveres, ¿qué hago en una tienda general? No tiene sentido, se detuvo de golpe. Maldita sea, definitivamente hay algo anormal aquí, retrocedió enseguida. Mi intuición espiritual parece estar fallando. Lachi, salgamos de aquí rápido. Tú guías esta vez. En un rincón cercano, una figura que prefería permanecer en el anonimato observó pensativamente la espalda de Luen mientras se alejaba. La convergencia avanza más rápido de lo esperado. ¿Todavía hay algo que le importe? Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla.
Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O, Error BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas O8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibriged. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Songjin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartantex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i,
El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladide Idre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9 IV, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Bill Casas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Flean, Kirito Star 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.